En mi cumpleaños número 28, mi teléfono permaneció en silencio. Ni una llamada de mi mamá, ni un mensaje rápido de mi papá, ni siquiera una publicación perezosa de Facebook de mi familia, solo otro día de trabajo en Manhattan, otro recordatorio de que, a los ojos de mis padres, yo era la responsable que no necesitaba atención, elogioso, al parecer. Un feliz cumpleaños. Para la hora del almuerzo, vi que habían etiquetado a mi hermano menor en una publicación de mi madre con una foto antigua sobre lo orgullosa que estaba de su niño de oro y me di cuenta de algo desagradable. Habían ignorado mi cumpleaños otra vez. La primera vez que pasó, inventé excusas para ellos, estaban ocupados, distraídos. Esta vez, me harté. Salí de mi oficina, con mi bono recién depositado, y tomé una decisión que sabía que no podrían ignorar. Unas horas más tarde, estaba parada frente a un Porsche de paquete, el tipo de auto que mis padres siempre decían que era para gente rica e irresponsable que no entendía el dinero. $95,000 de venganza plateada reluciente. Esa noche, lo estacioné en un lugar con las luces de la ciudad a mis espaldas, tomé una foto y la publiqué en Facebook con una leyenda sencilla sobre darme un gusto por mis 28 años. En cuestión de minutos, los me gusta y los comentarios llovieron de parte de amigos, compañeros de trabajo y antiguos compañeros de clase felicitándome. Del lado de la familia en mi muro, hubo silencio durante unas 3 horas. Entonces, mi teléfono se iluminó con el nombre de mi padre. Su voz no sonaba orgullosa, sonaba furiosa. ¿De dónde sacaste el dinero para ese auto? ¿Tienes idea de lo imprudente que parece esto? Reunión familiar mañana a las 7 de la tarde. Pensaban que esto se trataba de mis gastos. No tenían idea de que yo había estado rastreando silenciosamente cada dólar que canalizaron hacia el éxito falso de mi hermano durante años. Si creen que comprar un Porsche de $95,000 para vengarse de sus padres suena una locura, esperen a escuchar en qué se convirtió esa reunión familiar y cuánto terminó costándoles realmente su favoritismo. Para entender por qué esa llamada dolió tanto, hay que retroceder al último día de Acción de Gracias que pasamos juntos. Yo tenía 27 años y trabajaba horas demenciales como analista financiera senior en Manhattan, ganando más de lo que mis padres jamás habían ganado. Y aún así, de alguna manera, yo era la aburrida y estable de la familia. La estrella del espectáculo era mi hermano menor, Ethan, de 26 años, el supuesto visionario, detrás de una aplicación de bienestar que, por lo que yo podía ver, existía principalmente como tableros de ideas y palabras de moda en su LinkedIn. Esa noche, estábamos todos alrededor de la mesa, mi mamá sacando orgullosa su pavó, mi papá sirviendo vino y Ethan entrando con un pequeño modelo impreso en 3D y un discurso preparado como si estuviera en un programa de emprendedores. Puso esa extraña escultura de plástico en medio de la mesa y la llamó una representación del equilibrio entre la tecnología y la salud mental. Mi papá le dio una palmada en la espalda y dijo: «Hijo, este es el futuro. Esto es en lo que deberíamos estar invirtiendo». Mi mamá tomó fotos desde todos los ángulos y las envió al grupo de chat familiar con un mensaje sobre lo orgullosa que estaba de su brillante hijo fundador. Cuando intenté compartir que acababa de terminar un análisis de riesgo de un fondo de $500 millones que evitó que mi empresa perdiera millones en un mercado volátil, mis padres asintieron cortésmente. Preguntaron si el trabajo de oficina era cansado y volvieron de inmediato a hablar sobre la visión de Ethan. Esa fue la primera vez que sentí cuán profundo llegaba realmente el favoritismo. Seguía diciéndome que solo era una fase, que los adultos eventualmente se interesarían por los resultados reales en lugar de las ideas llamativas. Pero las cifras empezaron a molestarme. Ethan supuestamente dirigía una startup prometedora, trabajando desde un elegante espacio de CEO Working en Brooklyn, volando a conferencias y pagando por marketing, pero no tenía inversores, ni clientes reales y, de alguna manera, nunca parecía estresado por el alquiler. Unos meses después, en un evento de networking en Midtown, estaba charlando con un inversionista de capital de riesgo llamado Marcus cuando surgió el tema de la aceleradora de Ethan. Lo mencioné casualmente, esperando elogios sobre lo exclusiva que era. Marcus se rió en su café y dijo: «Ah, ese lugar. Básicamente es una aceleradora de vanidad.
Las startups pagan un ojo de la cara para sentarse en oficinas bonitas y publicar fotos que parezcan exitosas. Presumen de mentores y días de demostración, pero casi nadie recauda dinero real. Recuerdo que se me revolvió el estómago mientras mantenía mi expresión neutral. De camino a casa esa noche, repasé cada vez que mis padres habían llamado genio a Ethan y hablado de cómo apoyaban su sueño. Si él estaba pagando esa aceleradora de su bolsillo, estaba quemando dinero. Si no era así, alguien más lo estaba haciendo. Como financiera, no ignoro los patrones. Por esa época, mi papá me había pedido que lo ayudara a cambiar algunas de sus cuentas a estados de cuenta en línea porque el desorden de papeles estresaba a mi mamá. Eso significaba que yo sabía exactamente qué banco usaba y cómo aparecían sus transferencias. No necesitaba contraseñas para armar el rompecabezas. Observé las cantidades y las fechas. Noté transferencias regulares que llegaban a la cuenta de Ethan el primero de cada mes. Siempre la misma cifra extraña, $2,200. Eso se sentía específico, no aleatorio. Hice una hoja de cálculo, porque por supuesto que lo hice. $2,200 cada mes durante 24 meses, $52,800 en total, solo en transferencias directas etiquetadas como apoyo para subsistencia y gastos comerciales. Luego estaba lo que Ethan presumía públicamente. Publicaba sobre su departamento en Brooklyn Heights, el estilo de vida de fundador de bienestar, las campañas de marketing y las conferencias. Hice cálculos rápidos sobre el alquiler en su zona, la tarifa de la aceleradora que mencionó Marcus y los viajes que hizo. Aproximadamente $92,000 de dinero familiar se habían destinado a este sueño en 3 años. $92,000 invertidos en una aplicación que, por lo que pude ver, tenía tal vez $1,000 de ingresos totales y ningún usuario de pago más allá de un par de amigos. Mientras tanto, 2 años antes, cuando pedí prestados $20,000 para el enganche de un pequeño departamento en Queens, mis padres me habían dicho que era mejor para mi carácter si lo hacía sola. Dijeron que yo era la responsable, que no necesitaba ayuda. Acepté eso, me tragué el dolor y trabajé semanas de 60 horas hasta que pude pagar ese enganche por mi cuenta. Ver esas transferencias dispuestas en filas nítidas en mi pantalla fue como recibir un golpe en el pecho en cámara lenta. No solo habían olvidado mi cumpleaños, habían construido todo un sistema financiero alrededor de la fantasía de mi hermano y me habían dejado completamente fuera de la ecuación. No exploté. Hice lo que siempre hago, recopilé datos. Documenté todo. Armé un caso silencioso e infalible en una carpeta de mi laptop. Para cuando compré ese Porsche y mi padre exigió una reunión familiar, yo ya sabía exactamente qué tan profundo era su favoritismo y exactamente cuánto les había costado. Lo loco es que el plan de comprar el Porsche no surgió de una fantasía impulsiva. Comenzó, como todo lo demás en mi vida, con una hoja de cálculo y una cifra en mi recibo de pago. 2 semanas antes de esa publicación en Facebook, el bono del fondo de 500 millones que ayudé a salvar finalmente llegó a mi cuenta, $80,000 después de impuestos y deducciones, aún más que el ingreso anual de mis padres cuando yo era niña. Recuerdo haberme quedado mirando la cifra en mi pantalla en mi departamento de Manhattan, sintiendo una mezcla extraña de orgullo y amargura. Yo había logrado esto. Nadie había firmado como aval. Nadie me había prestado dinero. Nadie había creído en mí de la forma en que creían en Ethan. Y sin embargo, aquí estaba yo, la única persona en la familia que podía gastar 5 cifras sin pedirle ayuda a nadie. El día después de mi cumpleaños silencioso, me reuní con mi colega y mentora no oficial, Lisa, en una pequeña cafetería cerca de Wall Street. Lisa es una de esas mujeres que parece salida de un reportaje de revista financiera, saco impecable, ojos afilados, padres inmigrantes, cero tolerancia para las tonterías. Ella había sido la primera persona a la que le conté sobre las transferencias bancarias, la aceleradora y el agujero de $92,000 que mis padres habían cavado para mantener el sueño de mi hermano con respiración asistencial. Cuando le conté que habían vuelto a olvidar mi cumpleaños mientras le enviaban otra transferencia mensual,
Lisa dejó su café y me miró fijamente por un segundo. A ver si lo entiendo bien, dijo. Se negaron a prestarte $20.000 para un activo real, pero han enviado más de 90.000 para subsidiar un estilo de vida de fundador falso y una aceleradora de vanidad. Y ahora están enojados porque compraste un auto con tu propio bono. Cuando ella lo planteó de esa manera, sonaba demencial. Me reí, pero fue esa risa tensa y amarga que no se siente bien. No quiero simplemente gritarles, dije. Gritar nunca funciona. Solo me llaman dramática y vuelven a adorarlo a él. Quiero que realmente lo vean. Lisa asintió lentamente, como si estuviera evaluando una estrategia. Entonces asegúrate de que no puedan ignorarte. Algo visible, algo que no puedan explicar como suerte o coincidencia. Se inclinó hacia adelante. ¿Sabes qué compra la gente rica e irresponsable que no entiende el dinero, según tus padres? Un Porsche. La palabra aterrizó en mi pecho como un desafío. Era estúpido, simbólico y completamente lógico al mismo tiempo. Abrimos unas aplicaciones de concesionarios, revisamos mi crédito e hicimos cálculos como si estuviéramos modelando una nueva cartera de inversiones. Podía pagar mi pequeño préstamo de auto actual, dar 60 o 65.000 de enganche, financiar el resto a una tasa baja y mi pago mensual seguiría siendo cómodo con mi salario. Sería un alarde, pero no uno imprudente. Para cuando terminamos nuestros segundos cafés, teníamos una cita en un concesionario en Long Island. El vendedor allí parecía casi sorprendido cuando entregué mi verificación de ingresos e historial crediticio. No dejaba de mirar las cifras y luego a mí, como si tratara de reconciliar el estereotipo de Porsche con la mujer que tenía enfrente, que tenía una carpeta llena de preguntas sobre valores residuales y tasas de interés. Cuando me preguntó qué me había traído por allí, sonreí y dije, mi familia piensa que solo las fantasías de mi hermano valen la pena para invertir. Decidí que era hora de poner algo de dinero en mi propia realidad. El Porsche Macan ese que me mostraron era ridículo en el mejor sentido de la palabra, plateado metálico, interior de cuero que todavía olía a fábrica, 400 caballos de fuerza, de 0 a 100 en 4 segundos. Pasé las manos por el volante y sentí que algo se calmaba dentro de mí. Di 65,000 de enganche en el acto, estructuré el resto con un préstamo de bajo interés y vi cómo el vendedor intentaba no parecer impresionado, mientras yo firmaba. Mientras terminaba el papeleo, Lisa estaba con su laptop en el área de espera, investigando más a fondo la aceleradora de Ethan. Encontró quejas en foros oscuros de otros fundadores, susurros sobre tarifas agresivas, promesas engañosas y negativas a reembolsar dinero. Para cuando salí del lote, ella ya había redactado el esquema de una queja formal ante el fiscal general de Nueva York y el Departamento de Protección al Consumidor. No solo estás comprando un auto, me dijo cuando me detuve junto a la acera para recogerla. Estás trazando una línea. Ellos construyeron una fantasía con el dinero de tus padres. Tú construiste una carrera sin ayuda de nadie. Ahora vas a estacionar esa diferencia justo donde no puedan fingir que no la ven. Mientras me incorporaba a la autopista de regreso a la ciudad, el horizonte apareció a través del parabrisas de mi flamante Porsche de $95,000, y por primera vez sentí que no solo estaba reaccionando a su favoritismo. Yo estaba estableciendo las condiciones. El auto era más que un juguete, era el estado financiero más ruidoso y brillante que jamás había hecho, y sabía exactamente qué público necesitaba verlo. Lisa y yo elegimos Hudson Yards para las fotos porque era Nueva York en un solo cuadro, torres de cristal, el Ig Line y el horizonte extendiéndose detrás de nosotros como un protector de pantalla de la vida que yo había construido con cero ayuda familiar. El sol estaba cayendo, reflejándose en el plateado del Porsche y por una vez, no sentí que estuviera fingiendo nada. Estacioné el Macan en un ángulo que hacía imposible pasar por alto la insignia. Me bajé con mi ropa de trabajo y me apoyé en el capó mientras Lisa retrocedía con mi teléfono. Levanta un poco la barbilla, dijo ella. Tú lograste esto. ¡Qué senoid! Tomamos una docena de fotos, algunas serias, otras riendo, y una en la que miraba directamente a la cámara con esa expresión de calma. Sé exactamente lo que estoy haciendo, que no se sentía como una pose.
Esa fue la que quedó en la pantalla. Parecía un anuncio de autos de lujo, excepto que la modelo era una analista financiera cansada que había pasado años siendo tratada como ruido de fondo en su propia familia. Abrí Facebook porque ahí era donde mis padres realmente vivían en línea. Instagram les parecía demasiado juvenil. Empecé a escribir una leyenda, borré 3 veces y luego me decidí por la verdad sin drama. Feliz cumpleaños 28 para mí, escribí. Cerré un fondo importante en el trabajo este trimestre y usé mi bono para comprarme el auto que he querido durante años. Sin patrocinadores, sin inversores, solo muchas noches largas y hojas de cálculo. Le di a publicar. Por un momento no pasó nada. Luego empezaron las notificaciones, viejos amigos de la universidad, compañeros de trabajo, incluso mi antiguo jefe de mi primer empleo, todos amontonándose en los comentarios. Orgulloso de ti. Así se ve el trabajo duro. Esa cosa es hermosa. Un tipo de mi departamento bromeó diciendo que ahora necesitaría que lo llevara a la oficina. Sonreí a la pantalla, pensando en lo extraño que era que las personas que realmente veían mi esfuerzo todos los días me celebraran más que las personas que me criaron. Revisé la lista de espectadores. Mi mamá había visto la publicación. Mi papá también. Ni un me gusta, ni un comentario, ni una llamada. Lisa miró por encima de mi hombro. Dals tiempo, dijo secamente. Probablemente están haciendo las cuentas. Regresamos a mi casa, pedimos comida para llevar y mientras yo veía un programa a medias, Lisa se sentó en la mesa de mi cocina, puliendo la queja contra la aceleradora de Ethan, agregando fechas y cantidades en dólares que yo había reunido. Cuando finalmente le dio a enviar en el sitio del estado, giró su laptop hacia mí como si fuera una pequeña ceremonia. El rastro de papel ha comenzado, dijo. Ahora veamos qué hacen con él. Era casi medianoche cuando mi teléfono se iluminó con el nombre de mi padre. Sentí que el pecho se me apretaba, no porque tuviera miedo, sino porque ya sabía exactamente cómo iba a sonar esto. Lo puse en altavoz y lo coloqué sobre la mesa para que Lisa pudiera escuchar. Emily, dijo él, sin molestarse en saludar. ¿De dónde sacaste el dinero para ese auto? Su tono no era de curiosidad, era acusatorio, como si me hubieran atrapado robando. De mi trabajo, dije con calma. Del bono del que les hablé 3 veces y por el cual ustedes cambiaron de tema. Está financiado de manera responsable. Estuve analizando cifras durante semanas. Mi mamá intervino desde el fondo, con voz aguda y estridente. Un auto de $95,000 no es responsable, Emily. Los autos pierden valor en el segundo en que los sacas del concesionario. Esto es impulsivo. Esto es lo que hace la gente que no entiende el dinero. Miré las llaves del Porsche sobre mi mostrador y sentí que algo en mí se endurecía. Menos impulsivo, dije lentamente, que enviar $92,000 durante 3 años para apuntalar una startup que gana $1,000 al año en ingresos. Hubo un largo silencio. Casi podía escucharlos repitiendo mis palabras, tratando de descifrar cómo sabía yo esa cifra. Mi padre se aclaró la garganta. No estamos hablando de tu hermano en este momento, espetó. Estamos hablando de ti, del ejemplo que estás dando. No puedes simplemente hacer compras enormes sin consultar a tu familia. Esa frase casi me hizo reír. Tengo 28 años, dije. Vivo sola. Pago mis propias cuentas. Ustedes no son consultados sobre mis decisiones financieras. Nunca lo han sido, a menos que fuera para decirme que no. Otro momento de silencio. Entonces mi padre cambió a su voz de control, la que usaba cuando yo era adolescente. Reunión familiar, dijo. Mañana, 7 de la tarde. Tu madre y yo te queremos aquí. Esto es serio, Emily. Miré a Lisa a los ojos. Ella levantó las cejas como diciendo, ahí lo tienes. Mantuve mi voz firme. Está bien, dije. Allí estaré. Pero si vamos a hablar de dinero, vamos a hablar de todo el dinero. Cuando colgué, mis manos estaban firmes. No había temblores ni dudas.
Fuera de mi ventana, mi Porsche de $95,000 estaba bajo la luz del poste como un desafío silencioso. Pensaban que me estaban arrastrando para regañarme por ser irresponsable. No tenían idea de que iba a entrar en esa casa con una autopsia financiera de años sobre su favoritismo en mi bolso. La noche siguiente, entré en la entrada de la casa de mis padres 10 minutos antes, con el motor del Porsche ronroneando bajo mientras lo apagaba. Su casa en Nueva Jersey se veía exactamente igual que toda mi vida, césped impecable, corona en la puerta, el tipo de lugar que la gente señala y dice, esa parece una familia agradable y estable. Me quedé sentada un segundo con las manos en el volante, sintiendo el peso de la carpeta en mi bolso. Cifras, transferencias, capturas de pantalla, una copia impresa de mi hoja de cálculo, hechos, evidencia. Toqué el timbre y mi mamá abrió la puerta con esa sonrisa tensa que usa cuando quiere fingir que todo está bien. «Llegaste a tiempo», dijo, mirando de reojo hacia la entrada. Vio el Porsche. Su sonrisa vaciló y luego volvió a su sitio. Adentro, mi padre estaba de pie junto a la chimenea como si estuviera a punto de dar un discurso, brazos cruzados, mandíbula tensa. Ethan estaba en el sofá, con cara de no haber dormido. Dejé mi bolso junto a la silla y me senté, esperando a que empezaran. Mi padre no perdió el tiempo. «Emily», dijo, «esta situación del auto está completamente fuera de control. Te criamos para ser responsable. Comprar un vehículo de $95,000 por capricho no es responsable». Dejé que eso calara y luego pregunté, ¿quién les dijo que fue por capricho? Les mostré la carpeta. He estado investigando esta compra durante meses. Analicé escenarios. Revisé las curvas de depreciación. Comparé tasas de interés. Esto no es una compra impulsiva de TikTok. Mi mamá frunció el ceño, cruzándose de brazos. «Solo estamos preocupados», dijo. «Esto no es propio de ti. Eres la sensata. La gente va a ver esto en Internet y va a pensar que eres imprudente o que estás en algún tipo de problema». Detrás de ella, Ethan se movió incómodo. Se aclaró la garganta. «Hablando de problemas», dijo. Había un tono extraño en su voz. «Un investigador me llamó por lo de la aceleradora, por mi negocio. Tenían todas estas cifras, tarifas, nombres de otros fundadores. Me miró como si ya lo supiera. ¿Hiciste algo, Emily?» Mi padre se volvió hacia mí, entrecerrando los ojos. «¿Hablaste con alguien sobre el programa de tu hermano?», exigió. «Esta es su carrera. Hemos invertido tiempo y dinero en su futuro. No puedes sabotear eso porque te sientas insegura». Ahí estaba, sabotaje, insegura, el guión que siempre sacaban cuando me atrevía a cuestionar la narrativa del hijo predilecto. Respiré hondo y abrí la carpeta, extendiendo los papeles sobre la mesa de centro como si fueran cartas. «No saboteé nada», dije. «Denuncié un modelo de negocio depredador que ha estado desangrando a esta familia durante años, y ya no voy a fingir que no veo los números». La mano de mi mamá voló a su boca cuando vio los logotipos de los bancos. Mi padre se inclinó hacia adelante, entornando los ojos. «¿Qué es esto?». Señalé la primera página, un gráfico sencillo. «Este es un desglose de las transferencias que le han estado enviando a Ethan durante los últimos 2 años», dije, manteniendo mi voz nivelada. $2,200 el primero de cada mes, etiquetados como apoyo para subsistencia y gastos comerciales. 24 meses. Solo eso son $52,800. Mi padre balbuceó. «Lo ayudamos con el costo de vida», dijo. «El alquiler es caro. Hacer crecer un negocio es caro. Eso es lo que hacen los padres, apoyan los sueños de sus hijos». Deslicé la siguiente página, la que incluía líneas para el alquiler en Brooklyn Heights, tarifas estimadas de la aceleradora de $2,000 al mes, viajes y marketing. «Claro», dije. «Entonces veamos a cuánto asciende realmente ese apoyo. Entre las transferencias directas y lo que me han dicho que han cubierto por teléfono, están en aproximadamente $92,000 en 3 años.
$92,000 en una startup que ha generado tal vez $1,000 en ingresos reales por lo que puedo ver. Mi mamá sacudió la cabeza como si pudiera sacudirse la información. Eso no puede ser correcto, susurró. No tenemos esa cantidad de dinero para andar desperdiciando. Exactamente, dije en voz baja. No lo tienen. Pero lo hicieron de todos modos. Por él. Pasé a la última página, la que más me dolía incluso mirar. Hace 2 años, pedí prestados $20,000 para el enganche de un condominio en Queens. Una inversión real, un lugar donde vivir. Me dijeron que sería mejor para mi carácter si lo hacía sola. Mi padre hizo una mueca. Eso no es justo, Emily. Tú ya eras estable. Tenías un buen trabajo. No necesitabas ayuda de la forma en que él la necesita. Lo miré a los ojos. Así que la estabilidad se castiga y la irresponsabilidad se premia. Esa es la lección. Mi mamá estalló. No te estamos castigando. Siempre has sido tan independiente. Nunca pediste nada. No nos necesitabas. Él sí. Solté un suspiro que sabía a cada tarjeta de cumpleaños que nunca llegó y a cada asentimiento despectivo ante mis ascensos. Si pedí, dije. Pedí ese préstamo y dijeron que no. Los llamé de la oficina cuando mi jefe me ofreció el proyecto del fondo y cambiaron de tema a la última idea. Dicen. Les envié el correo de mi ascenso y respondieron con un pulgar hacia arriba y luego 10 mensajes sobre su día de demostración. Mi voz empezó a temblar, no por lágrimas, sino por estar finalmente diciéndolo en voz alta. Construyeron todo un sistema financiero alrededor de su fantasía y me dejaron a mí construir mi realidad sola. Ethan golpeó la mesa con la mano, con los ojos brillantes de rabia y miedo. Esto no es solo por dinero, gritó. Esa aceleradora me dio conexiones. Mentores. Nos dijeron que estábamos al borde de una gran ronda de inversión antes de esta estúpida investigación. Lo arruinaste todo porque tienes celos. Me volví hacia él. ¿Sabes qué es una aceleradora de vanidad, Ethan? Te hacen pagar por la ilusión del progreso, y arrastraste a mamá y papá como tus inversores personales. Si alguien arruinó algo, fueron las personas que te vendieron ese sueño y las personas que se negaron a leer la letra pequeña. Mi padre me señaló con el dedo. Basta, ladró. No le hablas así a tu hermano en esta casa. Esta actitud, este resentimiento. Es exactamente por lo que nos preocupa que de repente estés presumiendo dinero. Un Porsche, Emily. Ese es el tipo de cosas que compran los traficantes de drogas y los ganadores de la lotería. Lisa se habría reído de eso. Yo no lo hice. Miré a mi padre, al hombre que le había entregado a su hijo casi $100,000 sin un plan de negocios real y llamaba a mi compra. Bien investigada la imprudente. Compré ese auto con dinero que gané en una carrera que ustedes apenas reconocen, dije. Nadie fue mi aval. Nadie me rescató. Nadie se sentó a la mesa de acción de gracias a llamarme el futuro. Ni siquiera preguntaron para qué era ese bono. Solo vieron un precio en Internet y decidieron que debía haber perdido la cabeza. Recogí los papeles de nuevo en la carpeta, apilándolos con cuidado. Aquí está lo que es realmente imprudente, dije. ¿Enviar $92,000 a una startup que no es rentable mientras le dices a tu hija que tiene que endurecerse y hacerlo todo por su cuenta? Ignorar cada logro que tiene porque no encaja en tu historia favorita. Apostar los ahorros de la familia en una aceleradora que ahora está bajo investigación por fraude. La habitación se quedó muy en silencio. Mi mamá se hundió en el sofá. Ethan parecía que iba a vomitar. Mi padre abrió la boca, luego la cerró de la forma en que uno lo hace cuando las matemáticas finalmente cuadran. Me colgué el bolso al hombro y me levanté. Querían hablar de dinero, dije. Ya lo hicimos. Ahora saben exactamente cuánto cuesta su favoritismo. No estoy aquí para pedirles que lo arreglen. Ya aprendí a sobrevivir sin su apoyo. Estoy aquí para decirles que, de ahora en adelante,
Terminé de pagar el precio emocional por las decisiones que ustedes tomaron. Caminé hacia la puerta, la voz de mi mamá sonó pequeña detrás de mí. Emily, espera. ¿Podemos hablar de esto? No lo sabíamos. Me detuve lo suficiente para decir no querían saberlo. Hay una diferencia. Luego salí al aire fresco de la noche. El porche estaba en su entrada, elegante y fuera de lugar junto a su sedán viejo, un símbolo brillante e innegable de la vida que yo había construido mientras ellos estaban ocupados financiando una fantasía. Mientras me alejaba, miré por el espejo retrovisor y los vi parados en el umbral, enmarcados por la cálida luz de la casa que nunca se había sentido realmente como un hogar para mí. Por primera vez, sentí que los papeles habían cambiado. Ellos eran los que se quedaban en la oscuridad, y yo era la que finalmente conducía mi propia historia. 2 mañanas después de aquel estallido en la sala de mis padres, estaba de vuelta en mi escritorio en Manhattan cuando Lisa apareció en la puerta de mi oficina sosteniendo su teléfono como si fuera un veredicto. ¿Recuerdas esa queja que presentamos? El Estado la tomó. Investigación completa. Se dejó caer en la silla frente a mí y empezó a enumerar los detalles. La oficina del fiscal general de Nueva York había abierto un caso contra la aceleradora, debido a que algunas de sus sedes estaban técnicamente basadas en 2 estados vecinos, otras agencias estaban ahora involucradas. Ya había media docena de otros fundadores que habían presentado quejas similares una vez que salieron los primeros avisos. Tarifas ocultas, falsas promesas sobre presentaciones a inversores, amenazas cuando la gente intentaba dejar el programa. Era peor de lo que pensábamos. Y mi hermano, el fundador visionario, había sido uno de sus niños de póster favoritos, publicando fotos felizmente y etiquetándolos, presumiendo de su red de élite. Esa tarde, durante un descanso entre reuniones, mi teléfono vibró con un número que reconocí como la casa de mis padres. Dejé que se fuera al buzón de voz. 1 minuto después, mi padre llamó directamente a mi celular. Su voz no era furiosa esta vez, estaba asustado. Emily, vinieron a hablar con tu hermano. Investigadores. Dicen que podría tener que volver a declarar con un abogado. Dicen que él recomendó otras startups, que era como un embajador. Usaron la palabra conspiración. ¿Sabes en qué tipo de problemas podría estar? Cerré los ojos por un segundo, imaginando a Ethan arrastrando orgullosamente a sus amigos a esa oficina brillante, diciéndoles que era la gran oportunidad que habían estado esperando. Lo sé, dije. Por eso lo denuncié, porque esto no es solo mala suerte. Es sistémico, y ustedes vertieron casi todo lo que tenían en ello. Hubo una larga pausa. Tú hiciste esto, dijo finalmente mi padre, con la voz quebrándose un poco. Si tenías un problema, podrías haber venido a nosotros. En cambio, fuiste al gobierno. Podrían arruinarle la vida. Sentí una chispa de ira, fría y limpia. Tienes razón, dije. Alguien podría arruinarle la vida. ¿La gente que le vendió una mentira por $2,000 al mes? ¿La gente que los convenció a ustedes de financiarlo ignorando cada señal de alerta? ¿O la gente que se negó a escuchar cuando les advertí? No me carguen esto a mí porque fui la única dispuesta a decir la verdad en voz alta. Otra pausa, y luego la inevitable petición. Tenemos que vernos de nuevo, dijo. Esta noche. Tenemos que hablar sobre abogados. Por favor, Emily, por tu hermano, por la familia. Casi dije que no en el acto, pero una parte de mí quería que el historial quedara cristalino. Así que acepté. Esa noche, cuando volví a entrar en la casa, la energía era completamente diferente a la última vez. No había sermones preparados, ni rabia fingida, solo miedo. Había papeles extendidos por toda la mesa del comedor, cartas de la oficina del fiscal general, una impresión de un correo electrónico de un bufete de defensa de delitos de guante blanco con un presupuesto estimado circulado en rojo, de $50,000 a $70,000. Mi mamá parecía 10 años mayor mientras retorcía un pañuelo en sus manos. Ethan estaba sentado encorvado, con los ojos rojos y la capucha puesta como si pudiera protegerlo de la realidad.
Mi padre me hizo un gesto para que me sentara. Necesitamos tu ayuda, dijo, saltándose el preámbulo esta vez. Ethan podría necesitar un abogado. Uno bueno. Eres la única en esta familia que tiene esa cantidad de dinero. Odiamos pedirlo, pero esto es serio. Serio de cárcel. Mi mamá sollozó. Por favor, Emily. Pase lo que pase entre ustedes dos. Sigue siendo tu hermano. No puedes dejar que enfrente esto solo. Miré el presupuesto estimado, luego a Ethan, luego a las dos personas que habían firmado cheque tras cheque para su sueño sin pedir nunca un plan de negocios. Una semana atrás, tal vez habría cedido, usado mis ahorros, diciéndome que era mi deber. Ahora, la claridad que sentía era casi impactante. No voy a dejar que lo enfrente solo, dije. Ya hice más por proteger a esta familia que cualquier otra persona en esta habitación. Señalé una estafa antes de que pudiera hundirlos aún más. Intenté advertirles. Me ignoraron. Ethan me lanzó una mirada de odio, desesperado y furioso. Tú me entregaste, dijo. Destruiste años de trabajo porque estás resentida de que nadie te hiciera un desfile por tu trabajo de hojas de cálculo. ¿Sabes que tan cerca estábamos de un gran inversionista? Me incliné hacia adelante. Si un inversionista iba a llegar, ya lo habría hecho. Esto nunca se trató de un gran cheque. Se trataba de una aceleradora exprimiéndote mientras te usaba como herramienta de reclutamiento. No te veían como un genio, Ethan. Te veían como una fuente de ingresos. Mi padre golpeó la mesa con la mano. Basta de culpas, espetó. La realidad es que necesita un abogado. Necesitamos dinero. Te lo pedimos como tus padres, para que ayudes a tu familia. Compraste un auto de $95,000. Claramente tienes dinero. Puedes hacer esto. Se me apretó el pecho por la forma en que lo planteó, como si mi éxito existiera principalmente como una red de seguridad para sus malas apuestas. Sacudí la cabeza lentamente. Yo trabajé por ese auto, dije. Cada dólar. También trabajé por los ahorros que tengo para mi futuro, para un lugar mejor donde vivir, para mi jubilación. No voy a vaciar eso para rescatar una situación que ustedes crearon al negarse a cuestionar un cuento de hadas. Mi mamá susurró, ¿cómo puedes ser tan fría, Emily? Es tu hermano. Pensé en cada vez que me habían llamado fría por poner límites. Cada vez que mi calma los hacía sentir más incómodos que mis lágrimas. No soy fría, dije en voz baja. Finalmente dejé de prenderme fuego para mantener caliente a esta familia. Ustedes eligieron apostar por una imagen. Eligieron enviarle dinero cada mes en lugar de ayudarme con un enganche que realmente habría construido patrimonio. Eligieron ignorarme cuando señalé los problemas. Esas decisiones tienen consecuencias. No pueden pasarme la factura a mí ahora. Ethan se hundió en su asiento, sacudiendo la cabeza. Me van a arruinar, murmuró. Lo miré y por un segundo sentí un destello de simpatía. No lo suficiente como para borrar todo, pero sí lo suficiente para decir la verdad. No estás arruinado, dije. Te están obligando a vivir en la realidad por primera vez. Consigue un trabajo real. Paga tu propio alquiler. Contrata a un defensor público si no puedes pagar uno privado. Aprende algo de esto. Mi padre se puso de pie, como si la altura pudiera hacerme cambiar de opinión. ¿Así que eso es todo? ¿Simplemente te vas a marchar? Yo también me levanté, mi silla raspó suavemente contra el suelo de madera. No, dije. Me marché hace mucho tiempo. Solo que ustedes no se dieron cuenta hasta que estacioné un Porsche en su entrada. Recogí mi bolso y miré la pila de papeles en la mesa. Querían que lo trataran como a un fundador adulto, añadí. Así es como se ve la adultez, acciones, consecuencias, rendición de cuentas. Mientras salía, mi mamá empezó a llorar de verdad. Mi padre pronunció mi nombre una vez, como una pregunta. Ethan se quedó mirando la mesa. Afuera, el aire se sentía más fresco que cuando llegué. El Porsche arrancó con un gruñido bajo, firme y familiar.
Irme esta vez no se sintió como un escape, se sintió como el final de una prueba que había estado tomando toda mi vida. Una donde la clave de respuestas finalmente se había reescrito a mi favor. 2 años después, estacioné el mismo Porsche plateado en una entrada diferente, esta vez frente a un edificio de vidrio y acero en el centro de Manhattan con el logotipo de mi empresa y mi nuevo cargo grabado en mi tarjeta de acceso, vicepresidenta de estrategia de riesgo y portafolio. La chica a la que una vez le ignoraron sus logros en la mesa de acción de gracias ahora se sentaba en salas donde la gente realmente escuchaba cuando hablaba. Me había mudado de mi primer condominio en Queens a un lugar con vista al East River, pagado con un segundo bono mucho más grande y acciones que yo misma había negociado. Sin avales, sin resentimientos silenciosos, solo trabajo y resultados. La aceleradora no sobrevivió a la investigación. Al año de aquella primera queja, el Estado los obligó a cerrar. Sus fundadores fueron acusados de fraude y un puñado de cosas más que no pretendo entender del todo, pero sí sé que no volverán a vender falsas esperanzas a nadie más por un buen tiempo. Los titulares fueron pequeños, enterrados en la sección de negocios, pero les tomé captura de todos modos y los guardé en la misma carpeta donde tenía mi hoja de cálculo original. Un recordatorio silencioso y privado de que había tenido razón al confiar en lo que los números me gritaban. Ethan no fue a la cárcel, pero tampoco salió ileso. Aceptó un acuerdo de culpabilidad y terminó en libertad condicional por 2 años, clases obligatorias de educación financiera y el requisito de devolver una parte del dinero que les había quitado a algunos de los otros fundadores que había reclutado. El juez lo llamó una llamada de atención. Por una vez, estuve de acuerdo con una figura de autoridad en su vida. Se mudó de Brooklyn Heights a un departamento más pequeño en una zona menos glamurosa de la ciudad y, por primera vez desde la universidad, consiguió un trabajo real. No como fundador, ni visionario, ni CEO de una biografía de LinkedIn, solo un diseñador junior en una pequeña agencia de marketing aprendiendo a recibir críticas, cumplir con los plazos y llegar a tiempo. Cuando mi mamá habla de él ahora, no usa la palabra genio. Dice cosas como, está aprendiendo o le falta mucho por madurar. Mis padres recibieron su propio golpe. Entre los honorarios del abogado, que terminaron siendo alrededor de $68,000, y el dinero que ya habían vertido en la aceleradora años antes, el cronograma de su jubilación se retrasó considerablemente. Mi padre aceptó trabajos de consultoría a tiempo parcial. Mi mamá empezó a cuidar a los hijos de los vecinos por las tardes para ganar dinero extra. Ya no presumen de sus inversiones en las reuniones familiares. Cuando hablan de dinero, hay una nueva cautela en sus voces que no existía cuando firmaban cheques para apoyar el sueño de Ethan. Nuestra relación no sanó mágicamente cuando el polvo se asentó. No hubo una gran disculpa lacrimosa, ni un momento de película donde todos se abrazan y todo vuelve a la normalidad. Lo que cambió fue más sutil. Empezaron a preguntar por mi trabajo sin pasar inmediatamente a mi hermano. Mi mamá empezó a enviarme mensajes de texto en mi cumpleaños antes de que Facebook se lo recordara. Mi padre, el hombre que una vez llamó a mi auto un truco imprudente, me preguntó un día cómo había estructurado mis cuentas de jubilación y escuchó mi respuesta hasta el final. Perdoné algunas cosas lentamente y mantuve otras cicatrices como límites. Voy a cenar una vez al mes. Me voy cuando las conversaciones se convierten en viajes de culpa. No ofrezco dinero. No firmo decisiones por otros. Soy educada, incluso cálida a veces. Pero la parte de mí que solía esperar que de repente me vieran como veían a Ethan se ha ido. Esa parte ha sido reemplazada por algo más resistente, una clase de amor propio que desearía haber encontrado antes. Si hay una lección en todo esto, no es que debas comprar un auto de $95,000 para vengarte de tu familia. Aunque no voy a mentir, estacionar ese Porsche en su entrada fue satisfactorio. Es que el favoritismo no se trata solo de quien recibe más atención en la cena. Es un patrón de elecciones que le enseña a un hijo que tiene que ser perfecto e invisible, y le enseña al otro que las reglas no se aplican a él. Los rompe a ambos de maneras diferentes. Pasé años creyendo que ser la fuerte significaba que tenía que aceptar cualquier cosa que me dieran y estar agradecida de poder soportarlo.
Me tomó una hoja de cálculo, una investigación y un porche aprender que ser fuerte también puede significar decir no. No a pagar por los errores de otras personas. No a reducirte para que alguien más se sienta más grande. No a las familias que solo lo llaman amor cuando eres útil. Si alguna vez has sido la hija invisible, la persona en la que confiaban pero a la que nunca veían realmente, espero que escuches esto con claridad. Tienes permitido poner límites. Tienes permitido alejarte de los roles que te lastiman. Y no le debes a nadie, ni siquiera a tu familia, toda una vida de esfuerzo emocional y financiero solo porque decidieron que tu estabilidad te hacía menos merecedora de apoyo.